Comenzamos hoy la cuaresma del año 2026, un miércoles de ceniza, que está en una época del todo particular, justamente porque estamos quizá en un siglo altamente saturado de informaciones, o que Byung-Chul Han llama el exceso de positividad. Y una pregunta muy actual es: ¿cuál es la vitalidad en el mundo contemporáneo de la penitencia? El padre Cornelio Fabro ya se ha hecho esta pregunta previamente. Hay un artículo que él escribe justamente a este tema. Y es interesante porque, si bien en el momento en que se escribe no teníamos los medios de comunicación digitales como los tenemos hoy, no teníamos la saturación dopamínica ni de información frente a la que estamos, ciertamente sus palabras son hoy más valiosas que nunca, porque la realidad del mundo actual, la realidad de nuestra sociedad, es que estamos disolutos, completamente disueltos en la sensación. La sensación, el ámbito de la inmediatez, de esa pertenencia al mundo y de andarse en el mundo completamente, a menudo nos hace caer en lo que se suele llamar performance, ¿no? En esas construcciones de la realidad que se hacen a partir de un ideario colectivo, de ideas vigentes y que perplejamente reproducimos en nosotros, ¿no? La cultura reinante para quien no despierta, para quien se mantiene en esa intraneidad en el mundo y que constantemente está viviendo para la sensibilidad y que constantemente está accediendo a todo lo que los impulsos sensibles le presentan, pues es muy fácil de reproducir. Se reproduce esa cultura de la que hablamos, esas ideas vigentes que mencionaba Ortega y Gasset, y así la vida del hombre se va entre los impulsos, se va en las noticias, se va en la moda, va constantemente en todo lo que es pasajero y contingente. La filosofía como tal plantea un camino de salida de lo contingente, no un olvidarlo completamente, porque saben y han sabido siempre los filósofos y las filósofas que es absolutamente necesario atender a la realidad del mundo presente, y justamente es necesario llevarle la contra cuando esa misma realidad está previamente en contra a la naturaleza humana o al fin último del hombre. Sin embargo, lo que ocurre no es querer entonces abandonar por completo la realidad presente, más bien es restaurar algo que de alguna manera se ha perdido, esa integridad del hombre, la capacidad de ser libre, de ser racional, de encontrar su origen y entender el sentido de su existencia, por lo menos de buscarlo y de tender a encontrar una respuesta. El nihilismo, como dicen algunos autores, ha venido a destrozar al ser humano, y justamente el hombre que no cree en nada, el hombre que está completamente cerrado a la trascendencia, que ni siquiera acepta la misma realidad, que no se acepta a sí mismo, que está siempre en pugna con cualquier cosa que pueda determinarle, pues es una vida de vacío y es una vida de proceso. Los procesos existenciales, o más bien la existencia como proceso, es el resultado del nihilismo contemporáneo. A este mundo, dice Byung-Chul Han, le falta ser, y lo dice con mucha fuerza al principio de su nueva obra acerca de Dios. Y como al mundo le falta ser, y como al mundo le falta estabilidad, por no decirlo, o mejor, para decirlo bien, al corazón del hombre le falta estabilidad y le falta ser. Entonces, que para poder alcanzarlo y no ser una mera existencia como proceso, porque los procesos siempre son indeterminación, siempre son de alguna manera vacío, es realización de algo, pero con una cierta nada que está ahí incrustada. Entonces, para poder salir de esa nadedad, para poder salir de ese vacío, para poder encontrar sentido y alcanzar estabilidad, incluso para poder alcanzar felicidad, que es lo que todos queremos en todo momento, y por eso hacemos lo que hacemos, lo aceptemos o no lo aceptemos, pues se vuelve necesario una vuelta al ser. Pero alguien me decía, citando a un profesor suyo, no hay manera o no hay mejor manera de volver al ser sino justamente vaciándose. También Byung-Chul Han lo dice en ese hermoso libro, en el libro de Dios, habla del vacío, citando a Simone Weil, y son muchos los autores que hablan de un vaciamiento de sí. Ese vaciamiento de sí, paradójicamente, es lo que lleva a la presencia del ser, es lo que lleva a la presencia de la realidad, y es lo que lleva a acercarse al ser. Y justamente ahí está la fuerza de ese vaciamiento, porque no es una pasividad absoluta, sino que es la remoción de lo que tengo dentro mío para dar paso a lo que está fuera de mí, y que muchas veces es más real que mis propias percepciones. Entonces,
Este vacío del proceso, este vacío del vivir haciendo, del vivir produciendo, es un vacío que no es contemplativo, que no le aporta nada al ser humano, porque es un vacío que de alguna manera lo fatiga, lo desespera, le quiebra el alma. Mientras que el otro vacío, el vacío del que hablan los filósofos, el vacío del que habla San Juan el Bautista, que es el vacío penitencial, el vacío donde se alcanza la contrición, es justamente el vacío de me quito de mí todos los, o más o menos, me arranco de mí los impulsos sensibles, arranco de mí la cólera, arranco de mí la impaciencia, arranco de mí el afán desordenado por las cosas, por mi propia excelencia, por ser visto, por ser amado, por ser adulado. Arranco de mí todo eso que me ata a una existencia como proceso, arranco de mí todo eso que me ata a lastimar, a lesionar a los demás, me vacío de mí mismo de alguna manera, porque eso que digo mí mismo, no soy yo mismo, en realidad es, y de algún modo siempre es aquello que creo de mí o que otros crean de mí, siempre que yo en la inconsciencia les permita el paso, ¿no? Justamente por vivir en ese ámbito de sensibilidad absoluta. El vacío que nos proponen los filósofos, el vacío que nos propone Juan el Bautista es justamente el vacío de aquello que se convierte en el ser humano, en la vida del ser humano, como un elemento de autodestrucción y de destrucción de los demás. Cuando hago eso, cuando me vacío, cuando me aparto de la máquina, de la industria, de la lógica del consumo, del descarte, entonces se abre para mí un nuevo panorama porque empiezo a ingresar en una nueva realidad. Tengo de frente una nueva realidad y esa nueva realidad que tengo de frente es la realidad verdadera, o por así decirlo, es la realidad en su verdad, porque entonces empiezo a ver las cosas lejos de mis deseos de consumirlas o de poseerlas, empiezo a ver a las personas lejos de mis deseos utilitarios, de mis enfoques consumistas, empiezo a verme a mí mismo más allá de como una simple máquina de producción, empiezo a entender que la realidad no está únicamente dirigida a la utilidad, porque el nihilismo hace eso, el no creer en nada, el vaciamiento de un ámbito religioso, de un ámbito trascendente, el vaciamiento de Dios, el ateísmo, lleva necesariamente al utilitarismo, porque entonces el valor del ser humano no se asienta en categorías metafísicas, sino siempre inmanentes y terrenas, que terminan siendo de alguna u otra manera el dinero, el capital, la posesión de bienes, siempre terminamos adorando algo puramente material. Entonces, en esto o aquí es justamente que se abre la puerta a la penitencia. La penitencia en el mundo contemporáneo tiene la dimensión religiosa que siempre ha tenido y esa es la principal, pero y ante todo tiene una dimensión de purificación, es decir, purificación por el abandono, por el vacío, porque aparto las cosas que estaban ahí obstruyendo y me permito escuchar al ser, me permito escuchar la realidad, me permito escuchar al otro, me permito escucharme a mí mismo y sobre todo me permito escuchar a Dios que habla en el silencio. Entonces ahí está la clave, ahí está, si se quiere, bien claro cuál es la vitalidad, bien clara cuál es la vitalidad de la penitencia en el mundo contemporáneo. En la penitencia como vacío, como el ayuno, el abstenerse de ciertas cosas que nos gustan y que incluso son legítimas, permite al ser humano máxima libertad y le permite máximo acercamiento con el ser. En gran medida, y aunque suene contradictorio, el abandonar las cosas nos permite poseerlas de manera más responsable, nos permite habitar el mundo de manera más responsable, nos permite vivir en nosotros mismos de manera más responsable. No estamos hechos para la violencia, para la dominación, estamos hechos para el amor, para la comunión, para la fraternidad, estamos hechos para vivir en la concordia y justamente para empezar a relacionarnos así con todas las cosas que hemos mencionado, Dios, uno mismo, los demás y el mundo, pues es necesario vaciar el corazón de aquello que va en contra. Eso es lo que me parece a mí importante considerar y de hecho me parece hoy algo bueno para meditar. ¿Qué tan lleno estoy de consumo? ¿Qué tan lleno estoy de ideas que cosifican a las personas? ¿Qué tan lleno estoy de pensamientos en los cuales simplemente estoy enfocándome en mí mismo? ¿Y cuánto podría yo acercarme a los demás, a Dios, a mi propio corazón, si me vaciara? Contrario a lo que se piensa, en el vacío o en la vacuidad, uno se acerca al ser o se acerca a los distintos seres hasta llegar al ser eterno. Muy bien, gracias.